Bueno, nosotros seguimos con la región marina. Nosotros somos una serie de investigadores del Instituto Nacional de la Pesca, del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, del Instituto Politécnico Nacional y también de Conavio, de aquí de México. Y nosotros estamos trabajando básicamente con una de las lagunas costeras más importantes del país y quizá la más grande del Pacífico, que es Bahía Magdalena. Bahía Magdalena no solamente es uno de los sistemas lagunares más importantes del país, sino es el sistema lagunar más importante de Baja California Sur, el cuarto estado por importancia debido a su producción pesquera. Está ubicado en la zona de transición trópico-templada, lo cual le confiere características muy particulares, tanto biológicas como físicas. Tiene una producción pesquera y acuícola muy importante. Como les comentaba, se produce alrededor del 70% de la producción pesquera del estado de Baja California Sur en esta bahía, pero en años recientes hemos tenido una serie de problemas muy importantes en cuanto a la producción, tanto pesquera como acuícola no, porque la acuícola es incipiente, pero pesquera sí. Hemos tenido disminución importante de camarón, pérdida sobre todo de poblaciones de moluscos. La almeja catarina ya no se ha podido explotar desde 2014, la almeja chocolata tampoco. El chiste está que ha sido un problema importante. Hemos tenido también cambios en las poblaciones de tipos de peces. ¿Y debido a qué? Básicamente estos últimos años a una serie de condiciones ambientales muy importantes, como han sido la mancha, que se presentó en el Pacífico Norte desde 2013 hasta 2015, el Niño, que ya lo platicó Mario hace un momento, la Niña, que fue una niñitita, no fue una niña intensa, y a esto tenemos aunado el incremento significativo de temperatura desde 2010, que está asociado con el cambio climático, y evidentemente enfrentarnos a estos retos va a implicar enfocarnos en la adaptación. ¿Qué podemos hacer para mitigar estos problemas? Entonces, nuestra investigación no está en este momento enfocada hacia los recursos pesqueros, sino hacia los elementos que determinan la producción pesquera, que es la biomasa fitoplanctónica y zooplanctónica, que son la base de la cadena alimenticia, y qué ha ocurrido durante este periodo, 2015-2017, cuando se presentaron estos 3 eventos climáticos, y determinar si esto nos va a servir para elaborar algunas ideas, algunas hipótesis sobre lo que va a ocurrir de continuar el cambio climático, sobre todo en este tipo de lagunas costeras tan importantes, en una zona donde además, ustedes saben, Baja California Sur es bastante desértica, entonces una de sus principales fuentes de producción es la pesquera. ¿Qué métodos utilizamos? Bueno, para determinar la biomasa fitoplanctónica utilizamos la clorofila, que alguien preguntaba hace un momento. Todos sabemos que la clorofila es el pigmento que le da el color verde a los vegetales y por lo tanto nos va a servir como un indicador de la biomasa fitoplanctónica. La fluorescencia, que la fluorescencia es la cantidad de luz que emiten las células y que también es un indicador de qué tanto fitoplancton vivo tenemos. Esto lo medimos tanto de manera de obteniendo muestras en el sitio y haciendo mediciones con estos métodos. Otra manera es la biomasa zooplanctónica, a través de un método muy simple que es el volumen desplazado, y obviamente valores de temperatura, en este caso tanto medidos in situ como a través de satélites, las urgencias utilizando el índice que calcula la NOAA, el índice de Bakun, y la comparación de las condiciones de este año con los eventos anteriores que fueron muy intensos, que fue 82-83 y 97-98. A esto, durante el periodo 2015-2017, tenemos una red de estaciones en las cuales trabajamos cada mes. Hacemos recorridos durante los periodos de mareas muertas para tener una mayor idea de lo que está ocurriendo dentro de la laguna. Estamos trabajando desde enero de 2015 hasta prácticamente hace unos cuantos días, se hizo el último muestreo. Solamente nos faltaron los datos de invierno de 2016 debido a problemas logísticos. Y trabajamos con un CTD, es un aparato especial para medir conductividad, temperatura y profundidad. Con métodos analíticos se hace el estudio de nutrientes inorgánicos, se mide la clorofila A, la biomasa de fitoplancton, se cuantifica la densidad y la riqueza específica del fitoplancton, que no la voy a presentar en este momento, y también hacemos un estimado de biomasa de zooplancton. Aquí les presento en los círculos rojos el ciclo de estaciones que manejamos nosotros, y en verde los que maneja el CICIMAR desde los años 80. Cabe señalar que esta laguna es muy importante porque además es de las pocas lagunas de las que se tiene tanta información desde los años 80. En realidad, si se dan cuenta, para medir cambio climático es muy poquito tiempo, pero considerando las condiciones de investigación en ciencias marinas en particular, pues es mucho tiempo. ¿Y qué ha ocurrido en estos últimos años? Pues todo se ve muy caricaturesco, pero en realidad es mucho más dramático de lo que se ve.
En contexto global y de cuenca, nosotros utilizamos los indicadores ambientales, que es como ponerle un termometrito a la Tierra y saber qué tan elevada está la temperatura o qué cambios se han producido. En este caso, es la que nos platicaba Mario, el índice oceánico del Niño, que nos habla de la anomalía de temperatura superficial marina en la zona central del Pacífico, y nosotros vemos que en 2015-2016 tuvimos un periodo de niño muy intenso, seguido por una niña muy poco intensa o muy débil. Este indicador nos mide la cantidad de temperatura o la anomalía de temperatura del Pacífico Norte, básicamente al norte del paralelo 20 grados, y vemos que desde 2014 tenemos condiciones de muy alta temperatura en el Pacífico Norte, y este otro indicador, que es el índice del giro del Pacífico Norte, no trabaja con temperatura, sino con el nivel medio del mar, y lo que nos dice es qué tan débil o qué tan intensa es la corriente de California. Y la corriente de California es muy importante porque es la que introduce nutrientes hacia la zona de la península de Baja California. Las urgencias son el principal mecanismo de fertilización. Para los que no se dedican a las ciencias marinas, las urgencias consiste en la extracción, la surgencia de agua del fondo, en este caso de toda esta región marina, hacia la zona superficial, y es lo que le inyecta los nutrientes. Así como en la tierra nosotros les ponemos nitrógeno y fósforo y diferentes fertilizantes que yo no conozco, porque el compañero seguramente es experto, aquí se introducen a través de esas masas de agua que se desplazan desde el fondo. Y es importante porque, como ustedes pueden ver, toda esta zona es desértica, entonces la introducción de ríos, la introducción de nutrientes por otros medios es muy escasa, y lo que tenemos con el índice de surgencias que calcula la NOAA es que tenemos que en los últimos años, a partir de 2014, tenemos menor cantidad o menor intensidad de surgencias que en otros años. Aquí vemos, este es el índice acumulado de surgencias, es valores diarios, y lo que podemos ver es que este es el valor promedio, una anomalía de este periodo 67-2010. A diferencia de las condiciones climáticas, a veces nosotros no podemos recurrir a los periodos de 30 años y tenemos que hacer algunas modificaciones, pero lo que ustedes pueden ver muy claramente es que en 2014 tuvimos una menor intensidad a partir de mayo, en 2015 tuvimos muy poca intensidad de surgencias, o sea, menor aporte de nutrientes, 2016 la situación se normaliza, y 2017, por el contrario, a partir de marzo se convierten mucho más intensas de lo normal. ¿Y qué pasó cuando tuvimos los otros niños intensos? Cuando tuvimos los otros niños intensos, nosotros, aunque no teníamos, obviamente, la temperatura caliente, este es el índice del Pacífico Norte, de la temperatura del Pacífico Norte, y pueden ver que en 97-98, que es el verde, no teníamos los valores de temperatura tan altos, igual pasó en 82, 80, en este caso le estoy mostrando 4 años, y eso es lo que tenemos ahorita. Teníamos el Pacífico Norte muy caliente. Las urgencias también varían, por ejemplo, en el 82-83, fíjense cómo en 82 tenemos valores más bajos, pero en 83 fueron incluso más intensas. Lo mismo pasó en 97-98, en 97 tuvimos valores bastante cercanos al promedio, más o menos hasta abril, y después se hacen menos intensas, mientras que en 98 tuvimos urgencias muy fuertes. Un problema de urgencias mucho mayor al que se podría tener. ¿Y qué tuvimos en este periodo? Estas son las temperaturas que medimos nosotros in situ. En oscuro ven ustedes las temperaturas en el fondo y en claro las que están en superficie, y pueden ver que tuvimos un valor de temperatura muy alto, y después en 2016 y 2017 pues se está reduciendo. Estos son los valores de temperatura medidos por satélite, y estos son los valores en las bolitas, los que tuvimos medidos in situ. Aquí se ve en la franja gris los valores promedio calculados por Jod-Belda en el año 2000, y pueden ver que desde 2014, cuando teníamos la falta de enfriamiento en el Pacífico Norte, que se conoció como la Mancha, como tenemos valores muy altos, después se continúan siendo muy altos, incluso fíjense la diferencia, hay alrededor hasta de 5 grados con respecto al promedio, y después en 2016 ya se acercan a lo normal. ¿Qué sucedió en los niños anteriores? Bueno, esta es una ejemplificación de los valores de temperatura en el Pacífico ecuatorial, y no son las mismas escalas, y por eso no se van a ver iguales, pero lo que sí se puede ver muy claramente es que esto es 82, fíjense cómo está circunscrito a la parte central, y tenemos un poco en Baja California. Esto es 97, se extiende más, pero en el 2015 prácticamente todo el Pacífico estaba caliente, no estaba circunscrito al Pacífico Oriental. Y aquí tenemos que, por ejemplo, en 97 tuvimos mayores temperaturas en verano,
que las que tuvimos este año. Sin embargo, en 2015 y 2016 tuvimos valores mucho más elevados de temperatura en invierno y en otoño. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿y eso qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque desafortunadamente para nosotros sabemos que los periodos de mayor producción son invierno y otoño, entonces sí tienen impactos importantes. ¿Qué ocurrió con los nutrientes? Verán que tuvimos en 2015 valores de amonio muy altos, en cambio tuvimos valores de nitritos y nitratos relativamente mucho más bajos. Aquí aparecen evidentemente durante los periodos de surgencia. Las surgencias se vienen produciendo por la intensidad de los vientos del norte. Entonces los nortes se producen normalmente en primavera, y es lo que nos va a producir las inyecciones de nutrientes, y por eso es tan importante el periodo de invierno-primavera. Y de fósforo también tenemos un mayor incremento. Aquí lo más interesante, lo que les quería destacar, es lo que tuvimos este año. Hacia lo que es junio-julio tuvimos inyecciones muy importantes de nutrientes, incluso más altas que las que tuvimos durante los periodos de surgencias, y que muy probablemente están asociados con florecimientos algales nocivos. ¿Y eso qué significa? Bueno, los florecimientos algales nocivos, como dijo Mario, pueden producir a veces problemas en el ecosistema y básicamente también muchos problemas para los productores pesqueros. Esta es la clorofila. Fíjense cómo, estas es más o menos las condiciones promedio que creemos que se establecen, están determinadas tanto con mediciones in situ de alrededor de 6 a 5 años y también con valores satelitales. Fíjense cómo tenemos un ciclo muy bien definido, en el cual tenemos mayor cantidad de clorofila después del periodo de surgencias, y sin embargo en 2015 esto está totalmente variado, se cambió. Normalmente hay dos periodos, uno que se produce en primavera, a veces hay otro en otoño. En este año 2015 se alteró por completo ese patrón, se empieza a recuperar en 2016, pero en vez de tener el pico máximo en mayo, ahora lo tenemos en julio. En 2017 tenemos un pico en abril y tenemos otro pico muy importante en julio, que está aparentemente, como les comento, asociado a florecimientos algales nocivos. ¿Y qué ocurrió en 82 y 97? Bueno, de 82 no sabemos. De 97 lo que se sabe por esta publicación de Palomares García es que sí había un periodo de estacionalidad bien definido. Con fluorescencia, sin embargo, encontramos una cosa muy diferente. La fluorescencia nosotros no la podemos medir in situ, no tenemos herramientas para eso, lo estamos haciendo a través del satélite Modis-Aqua. Este es el ciclo estacional del periodo 2003-2013 y pueden ver que es mayor desde abril hasta julio. Normalmente en este periodo es mayor en la entrada de la bahía y en este periodo es mayor hacia las estaciones más internas de la bahía. Pero lo que sí que es muy interesante es que en 2014, cuando tenemos todavía la mancha, todo el periodo de calentamiento que está asociado a la falta de enfriamiento en el Pacífico Norte, todavía tenemos una estacionalidad y valores relativamente altos. Sin embargo, en 2015, aunque mantenemos todavía un cierto grado de estacionalidad, esto es, tenemos los picos de primavera y otoño, vean cómo el valor de las anomalías está muy por debajo del promedio. Es una anomalía estandarizada y estamos hasta 4 desviaciones estándar por debajo del promedio. En 2016 tenemos otra vez un poco de estacionalidad, no tenemos valores positivos y se reduce la producción, y en 2017 tenemos un incremento importante y como les comento está muy probablemente asociado con florecimientos algales nocivos. ¿Y qué sucede con el zooplancton? Quizá aquí el zooplancton es de los patitos más feos dentro de la biología marina. Es una área difícil, ardua, complicada, muy poca gente se dedica a esto. Afortunadamente tenemos compañeros en Cicimar que les gustan estas cosas tan feas. Y lo que vemos es que en 85-86, cuando teníamos los patrones bien definidos, fíjense cómo es más o menos, se produce después del pico de fitoplancton, viene el pico de zooplancton, casi como los ejemplos de los libros. Y a 85-86, aquí tenemos una niña débil, pero son condiciones mucho más normales. Fíjense cómo nosotros aquí tenemos, no solamente ni siquiera nos acercamos a los valores máximos que se midieron en los años 80, sino que además sí tenemos un cierto grado de estacionalidad en 2015, en 2016 tenemos un poquito más en abril, julio y octubre, en 2017 también tenemos un cierto grado de estacionalidad, pero no desaparece. De hecho, nosotros teníamos la hipótesis de que ya aquí este año se estaba recuperando. Sin embargo, ya una vez que se hicieron todos los análisis, pues encontramos que no se está recuperando gran cosa. Y pues estas son las comparaciones que hicieron los compañeros de Cicimar, y quiero que vean, por ejemplo, 82-83, que fue un niño súper intenso,
Tenemos el pico muy claro en 82 cuando empieza el niño. Este es el índice multivariado del niño, que habla de cómo va elevándose la temperatura en el Pacífico ecuatorial. Y fíjense cómo en 83 se reduce la biomasa, pero se mantiene más o menos el ciclo estacional. En 97-98 se aplana la curva, pero se mantiene el ciclo estacional. En 2015-2016 se aplana todavía más. Mantenemos un cierto grado de estacionalidad, ¿no? Entonces, como conclusiones, lo que les puedo comentar es que evidentemente tenemos las urgencias. En el caso de los eventos niño, evidentemente se reduce su intensidad, se mantiene la periodicidad, esto es, se mantiene mientras sigan fluyendo los vientos alisios, quizá va a ser menos intensos, pero se van a mantener. Evidentemente son menos intensas y por lo tanto la introducción de nutrientes hacia el medio es menor. Tenemos que la biomasa fitoplanctónica medida por clorofila, al menos la que medimos in situ, disminuye y su periodicidad también se altera. Aquí lo que no sabemos es que nos encontramos con que la fluorescencia sí se mantiene la periodicidad. Entonces esperábamos que estas dos variables pues, fueran de la manita. Y lo que nosotros suponemos es que lo que hay es un cambio muy importante en la composición del fitoplancton, que es lo que está determinando estos cambios de la clorofila. ¿Esto qué significa? Normalmente cuando hay periodos calientes hay una mayor cantidad de especies de pequeño tamaño. Entonces esas especies tan pequeñitas luego se ven como diferentes cambios en los ciclos de clorofila. Evidentemente estamos especulando, no tenemos ahorita manera de medir eso. Todavía la compañera que se dedica a la parte de fitoplancton está terminando de los análisis y yo espero que ya pronto podamos tener una idea más clara de qué fue lo que ocurrió. Y evidentemente, pues en cuanto a la biomasa de zooplancton, pues también se altera, ¿no? Entonces sabemos que en comparación con 82, 83 y 97, 98, en 2015 tuvimos un invierno y un otoño mucho más calientes. Y como les comentaba, esto obviamente debe de repercutir en los mecanismos de fertilización y también evidentemente en las especies que se reproducen en invierno y en otoño. Evidentemente creemos que hubo un mayor estrés en el sistema que estuvo asociado con el calentamiento del Pacífico Norte, o sea con la famosa mancha, y nosotros consideramos que es muy probable que lo que vimos en este niño va a ser algo muy similar a lo que va a ocurrir si continúa el calentamiento. O sea, es obvio que los niños, cada niño es diferente, así como cada hijo de nosotros es distinto, cada niño es diferente, cada niña es diferente, y entonces es muy difícil, aunque el niño es un laboratorio excelente para estudiar, tenemos que tener en consideración todas estas peculiaridades. Y si a esto le agregamos situaciones como la mancha que no se había detectado, no significa que no haya existido, simple y sencillamente no se había detectado. Ni sabemos qué periodicidad tiene, ni sabemos si se va a volver a presentar. Entonces sí es una situación un poquito compleja. Y como dice este niño, pues ¿qué culpa tiene de los gases de invernadero? Eso es culpa de nosotros y de alguna manera pues tenemos que colaborar para que esto cambie. Muchísimas gracias.